bendiga. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por un día más, por una mañana maravillosa, por estar de nuevo aquí con ustedes después de algunos días, ¿verdad? Pero aquí estamos y hoy quiero hablarles un tema que tiene que ver con esa conexión que nosotros como discipuladores hacemos con el avivamiento. Y tenemos que declarar que el Señor ha traído el avivamiento, ¿verdad? No, todavía no lo vemos de una manera como quisiéramos, nacional en todas partes, pero sabemos que esa es la meta. Sabemos que buscarle al Señor, que trabajar en su obra, esa es la meta. Por eso yo quiero conversarles hoy sobre que un discipulador es un avivador. Entonces, vamos a ver aquí cómo nos va con la pantalla. Voy a tener dentro de la enseñanza un clip de video y ahí les voy a decir en qué momento para que cualquier cosita me digan si los dejo en la página como lo tengo o si no lo busco en la computadora. Un discipulador es un avivador. Y aquí estoy haciendo una unificación de discipulado y avivamiento. ¿Qué es un discipulador? Ok, repasemos un poquito lo que hemos venido hablando. Un discipulador camina en la gran comisión haciendo discípulos. O sea, un discipulador no dice, bueno, esto es un asunto de un culto, este es un asunto de un curso, sino que entiende que esa es la tarea para la iglesia todos los días, que esa es la tarea de nosotros como ministros, de nosotros como hijos de Dios, caminar en la gran comisión de ir y hacer discípulos, de aprovechar cada momento para formar a las personas en un discipulado de Jesús. Un discipulador entiende que son discípulos de Jesús. Nuestra tarea es hacer discípulos de Jesús y que ellos sean moldeados como Jesús. Entonces, al estar siempre en la gran comisión, caminamos nosotros formando esos niños, esos jóvenes, esos adultos para que sean como Jesús. También un discipulador depende de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, pero también nos dice Pablo que cada uno de nosotros debe de predicar con la demostración del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que depender de la unción del Espíritu Santo, debemos de conocer. Y aquí tengo el otro término del que les estoy hablando, un avivador. ¿Qué es un avivador? Un avivador tiene hambre de más. Y es por eso que estamos en esta plataforma, es por eso que estamos en retiro, es por eso que estamos ayunando, es por eso que buscamos del Señor. ¿Por qué? Porque un avivador tiene hambre de más. Un avivador está conectado con Dios, tiene esa intimidad con el Señor, le busca, ama su presencia, cuida su presencia, está ahí en esa intimidad con el Señor. Un avivador es una persona llena de amor, una característica que no puede faltar en un discipulador. Un avivador conoce el idioma de la fe. Un avivador es un transformador de la atmósfera con el fuego del Espíritu Santo. Y es aquí, amados hermanos, donde nosotros mismos debemos de decir, Señor, yo soy lleno del Espíritu Santo y todo lugar donde yo vaya va a ser transformado con el fuego del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, con las manifestaciones del Espíritu Santo. Decirle al Señor, Señor, guíanos para que en cada momento de mi vida, en cada día de mi vida, pueda dar a conocer que el Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué? Porque la palabra dice, como Jesús leyó en aquella ocasión, el Espíritu del Señor está
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos. O sea, que el Espíritu del Señor esté en nosotros cada día, que podamos declarar esa palabra de que el Espíritu del Señor está sobre mí, y a través de estas acciones que dice esta palabra del Señor podamos transformar los ambientes y traer respuesta a las necesidades. Entonces, resumiendo los dos términos, ¿qué es un discipulador avivador? Es un discípulo que discipula a otros, ¿verdad? Ya hemos hablado de que no solamente venimos y enseñamos, sino que nosotros mismos también somos discípulos. Entonces, un discipulador avivador es un discípulo que discipula a otros, que tiene la llenura del Espíritu Santo, que percibe el avivamiento y lo comparte. Y aquí quiero dejarlos con un ejemplo de lo que es un discipulador avivador, de cómo ese discipulador percibe el avivamiento y lo comparte. Ustedes me indican si todo se oye bien. Todas las personas que no son llenas, sigan clamando, sigan orando. Sigan, no se desanimen, sigan, que Dios los está escuchando. Quieren esa lengua, sigan clamando, no se conformen. En el nombre de Jesús, todos los que tienen esa lengua, ministren a los que no tienen esa lengua. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está descendiendo en este lugar. En el nombre de Jesús, todas esas personas que quieren esa lengua las pueden recibir, pero tienen que tener esa fe, tienen que tener esa seguridad de que pueden hacerlo. Y como no sabes cómo hacerlo, es cuando Dios lo va a hacer. Y quise también tener esta frase que no es de la Biblia, pero que nos motiva a nosotros a entender que para ser un discipulador avivador es empezar. Es empezar. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Si nosotros queremos una generación de hombres y mujeres que sean discípulos llenos del Espíritu Santo, tenemos que hacer más que escuchar, tenemos que hacer más que hablar, tenemos que empezar a actuar y saber que nuestra meta, que nuestro desafío del Señor, porque muchas veces nosotros vemos nuestros desafíos de acuerdo a las metas que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la meta de Dios. ¿Cuántos discípulos son los que el Señor quiere que nosotros discipulemos? ¿Cuántos discípulos son los que el Señor quiere que nosotros ministremos para que sean discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque un discipulador avivador entra al avivamiento y lo transmite. No es solamente decir, bueno, yo estoy en la mejor plataforma de avivamiento, aquí estoy, qué bien, yo me lleno, sino que una persona, un discípulo que ha sido discipulador, que está en la tarea de hacer discípulos, entra al avivamiento y lo transmite, no se lo guarda, no lo calla, sino que viene y lo transmite. Un discipulador avivador vela porque los discípulos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando estamos tan de cerca con esas personas, con esos discípulos, es el momento ideal para hacer como hizo el apóstol. El apóstol han recibido el Espíritu Santo. ¿Tienen ustedes el Espíritu Santo? ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Porque necesitamos transformar la generación de creyentes. Necesitamos transformar la iglesia del Señor, que deje de ser solamente
un culto donde todo lo tenemos programado, sino que el Espíritu Santo pueda tomar el control, que el Espíritu Santo, y es por eso que debemos de exponer a los discípulos a la presencia de Dios. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que el Espíritu del Señor está en nosotros, vamos a desear que cada una de las personas que conozcan a Jesús, que conocen al Señor, que vienen a la iglesia, sean expuestos a la presencia de Dios, que sea la presencia de Dios que encuentren, que nosotros a través de ministrarles, les expongamos a la presencia pura y maravillosa del Cristo Jesús. Les enseña a cuidar la presencia de Dios y crecer en la intimidad con Dios. Tenemos que salir de esas prácticas que no son buenas, de simplemente de tener un culto, de que la gente reciba y qué bien que se vaya para su casa, sino enseñarles a cuidar la presencia de Dios, a que la presencia de Dios, a que lo que se recibe de Dios se cuida, que se crece en una intimidad con el Señor, donde vamos a enseñarle a cada uno de esos discípulos a cuidar sus corazones, a tener discernimiento, que pueda caminar siendo de buen testimonio. ¿Por qué? Porque no basta solamente con tener un discipulado, hermanos, y en esto voy a insistir siempre. No es solamente la letra, debemos nosotros comenzar a ver a esta altura de todo lo que hemos hablado de discipulado, si usted ha tomado el reto de hacer discípulos conforme al corazón de Dios, sus discípulos ya tienen que haber sido ministrados con el Espíritu Santo, ya deben de haber sido expuestos a la presencia de Dios. Ya tenemos que enseñarles que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que ser un discípulo es caminar conforme a la voluntad perfecta de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros tomemos esta tarea de ser discipuladores con toda la pasión del Señor, porque el Señor viene pronto y no retrasemos su venida, amados hermanos, porque el Señor dice que Él retarda su venida porque es paciente para que los hombres sean salvos, pero que usted y yo no retardemos la venida del Señor porque no estamos haciendo los discípulos que el Señor quiere para que la gran comisión llegue a los confines de la tierra. Quiero que oremos al Señor para decirle al Señor: Señor, aquí estamos, aquí pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. No queremos, Padre Celestial, simplemente enseñar por enseñar. No queremos tener un culto por tradición, Señor. No queremos tener actividades porque son bonitas y la gente se emociona. Perdónanos, Señor, si hemos hecho eso, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para entender, Padre Celestial, que la gran comisión, que el discipulado va con la unción del Espíritu Santo, porque este mundo necesita hombres y mujeres poderosos en Dios, porque este mundo necesita hombres y mujeres que no teman orar por los enfermos, que no teman predicar la palabra, que no teman ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser discípulos, Señor, conforme a tu palabra, pero también esos discipuladores que la iglesia en este tiempo necesita. Formar hombres y mujeres que te conozcan, que te amen, que te sirvan, que podamos nosotros dejar ese temor de retar a los jóvenes a dejarlo todo, Señor. Padre, que volvamos a esos tiempos, Señor, donde nuestra juventud era desafiada a dejarlo todo, a poner en primer lugar al Señor, a que ellos puedan consagrarse en santidad, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando no hemos seguido la línea de santidad que dice tu palabra, Señor,
porque tenemos miedo de que los jóvenes se vayan, de que las personas se vayan, Señor, porque cuando tenemos miedos es porque no los estamos exponiendo a tu palabra, Señor, no los estamos exponiendo a tu presencia, no los estamos exponiendo a la llenura de tu Santo Espíritu, porque cuando son expuestos, Señor, a tu presencia, a tu Espíritu, a tu palabra, tú, Espíritu Santo, eres el que demanda de cada corazón entrega total, Señor. Ayúdanos, Dios, para que este año, Señor, seamos mejores discipuladores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano Daniel.